Bueno, muy bien, amorosa familia. Gracias, gracias, gracias por sus corazones, por toda la integración, por siempre contribuir en la expansión de esa conciencia crística, por contribuir en la expansión del amor incondicional, por contribuir como nodos y nulos de esta red planetaria, de esta malla esmeralda, por contribuir a que estos cristales pues emitan la frecuencia que es necesaria para asistir no solamente a la Madre Tierra, sino a toda su creación, a su humanidad, para que podamos vivir la vida que realmente ha sido la planificación de la fuente divina para todos sus hijos y todas sus hijas. Hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza. Vamos a hacer un viaje que los maestros nos invitan amorosamente. Permítame un segundito. Bueno, ha sido todo un viaje maravilloso. eh, Todo lo que implica hacer todo este viaje por Roraima, bajando la energía del cristal de Sirius, bajar toda esa codificación también que los hermanos arcturianos nos han asistido, que ha sido preciosa, realmente ha sido preciosa. Ha sido muy hermoso esa contribución que hemos tenido de parte de los hermanos arcturianos que nos han invitado a volver hacia esos códigos de la sanación, a volver a activar ese principio sagrado de lo que es sanar a través de la codificación de la geometría sagrada. Hoy vamos a continuar hablando un poco más allá de, de todo ese espacio que hemos tenido en esos encuentros de reflexión, de expansión. Y antes de continuar el viaje de esas 12 energías del ADN que hemos venido trabajando, vamos a recordar suave y brevemente un poquito ese camino que ya hemos recorrido para volver a sintonizarnos con toda la enseñanza. Entonces, en nuestro encuentro anterior, estuvimos observando algo muy genial, muy extraordinario. Hablábamos acerca de cómo los patrones de la creación, pues parece que se repiten una y otra vez en todos los niveles de la existencia. Se manifiesta siempre a través de la creación. Lo que pasa es que a veces nosotros no somos tan atentos para poderlo observar. Y cuando vamos viendo que hablábamos también de la numerología, no como si fuera solamente ahí como una superstición, ¿no? O tal vez como esa fórmula mágica que a veces creemos que los números tienen para ganarnos, no sé, el baloto, la lotería, todo ese tipo de cosas que se juegan con los números, sino más bien como ese lenguaje simbólico que todas esas antiguas civilizaciones pues han utilizado para poder observar los ritmos y los patrones que están presentes en toda la naturaleza, en todos los ciclos de la vida, en toda la experiencia humana. Y entonces reflexionábamos un poco acerca de cómo los números aparecen constantemente a nuestro alrededor, ¿no? Porque los observamos en los ciclos de la naturaleza, los observamos en la música, en la geometría, hasta en nuestro propio cuerpo, porque hacíamos un recorrido mirando acerca, observando de nuestros órganos internos, cuántos órganos tenemos, cuántos sistemas tenemos, cuántos sentidos que son los que nos conectan con el todo tenemos. Y entonces todo eso nos lleva a que logramos comprender, pues, cómo la creación realmente parece que se organizara mediante toda una serie de patrones que se repiten desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y también estábamos recibiendo o compartíamos una profunda reflexión sobre la conciencia, la información y la manera en que diferentes tradiciones pues han logrado comprender que la vida es mucho más que un conjunto de procesos mecánicos como nosotros lo vemos. En nuestra mente lineal parece que todo fuera una mecánica.
Pero tal vez una de las ideas más importantes que ha surgido es que la vida funciona como una totalidad, ¿sí? Nada existe de forma aislada. Eso quiere decir que todo está conectado con todo. Así como una nota forma parte de una melodía para poder crear una melodía completamente. Una célula forma parte de un organismo y cada uno de nosotros forma parte de una red mucho más amplia de relaciones, de experiencias y de aprendizajes. Y cuando nosotros logramos darnos cuenta de todo eso, pues empezamos a prepararnos más profundamente y más conscientemente en entrar dentro de nuestro propio mundo, dentro de nuestro propio cuerpo, dentro de nuestra propia biología. Entrar ahí al estudio de esas 12 energías del ADN. Y no, los maestros nos invitan a no observarlas como si fueran esas partes separadas, no clasificarlas de mayor a menor o de menor a mayor, sino comprenderlas en diferentes expresiones de un mismo sistema vivo e interconectado, así como lo estamos hablando en este momento, cómo todo se interconecta, tal cual. Entonces los maestros nos invitan a hacer comprender cómo diferentes expresiones de un mismo sistema vivo pueden fluir correctamente y de una manera tan armoniosa. Al final de todo esto, hemos estado viendo y hemos puesto en la posición del autoobservador, pero estar dentro del autoobservador nos dice que nosotros no estamos aquí para, tal vez para controlar la vida, sino que nosotros estamos aquí para aprender a colaborar con la vida. No estamos aquí nosotros para forzar nuestra evolución, sino que realmente estamos en un despertar de una sabiduría que siempre ha estado presente, siempre ha estado presente dentro de nosotros. Y entonces, con esa comprensión, vamos a dar un paso más allá, porque vamos a empezar a explorar la primera de las energías con el acompañamiento de los maestros que nos llevan a hacer un viaje muy interesante, bastante observativo. Y lo que algunos o en general se conocen como las capas del ADN, la energía que representa el puente entre la materia, la información y la conciencia, nos dicen que es la primera energía. Y vamos a recordar que nosotros no estamos estudiando solamente una estructura biológica, sino que realmente vamos a empezar a observar un espejo que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos, cómo nos relacionamos con la vida y qué posibilidades podría existir aún por descubrir dentro de esta experiencia humana. Así que vamos a abrir el corazón, aquietando esa mente y vamos a permitir que esta enseñanza realmente nos lleve paso a paso hacia una comprensión un poco más profunda de la vida que habita dentro de nosotros. Y una de las ideas más importantes de todo esto es que lo primero que dicen los maestros que nos enseñan es que esta primera energía, esta primera capa del ADN representa la comunicación. Y eso es muy fascinante, porque cuando nosotros pensamos en comunicación, solemos imaginar como conversaciones entre personas, palabras, mensajes, sonidos, música, noticias, ese tipo de comunicación, ¿cierto? Eso es lo que nos llega a nosotros a la mente. Pero nuestro cuerpo está comunicándose constantemente, a cada segundo, a cada instante. Podríamos decir que en este momento que estamos escuchando aquí y estamos unidos todos, pues millones de procesos realmente están ocurriendo dentro de nosotros, porque las células
Entre ellas están intercambiando información y nuestro corazón lo que está haciendo es que está emitiendo señales. Nuestro cerebro empieza a interpretar estímulos alrededor de nosotros y nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, está observando todo lo que sucede. Las hormonas en este momento están llevando mensajes de un lugar a otro. Es decir, que todo el organismo en este momento está conversando consigo mismo. ¿Mm? Y quizás una de las preguntas más extraordinarias que pues todavía la ciencia sigue explorando es ¿cómo puede coordinarse algo tan inmensamente complejo como es un cuerpo humano? ¿Cómo puede lograr comunicarse tan perfectamente? Si nosotros, por ejemplo, pensamos en una ciudad, ¿no? Y para que esta ciudad donde nos encontremos pueda funcionar, pues necesita de carreteras, necesita de semáforos, necesita de sistemas eléctricos, de canales de agua, de comunicaciones, de hospitales, de transporte, ¿no? Depende de donde cada uno vivamos, del metro, del Transmilenio, de miles de personas que en este momento están realizando miles de tareas en diferentes lugares. Así funciona la ciudad. Pero podríamos imaginar algo un poco más complejo, y es que el cuerpo humano está formado por aproximadamente 37 billones de células. 37 billones de células. Sería como multiplicar la humanidad de este planeta como por 7, por 8 más o menos, creo. Creo que vamos a tener que volver a las matemáticas, a la escuela. Pero cada una tiene una función, cada una, cada una de esas células, cada una recibe una información, cada una responde a una información. Y sin embargo, todo parece funcionar de manera tan coordinada. Cuando nosotros nos hacemos una herida, por ejemplo, el cuerpo sabe inmediatamente qué hacer. Cuando tú tienes una infección, el sistema inmunológico responde inmediatamente. ¿M? Cuando sentimos una emoción, pues el organismo entero reacciona. Quiere decir que existe una inteligencia organizada extraordinariamente. Eso muestra que hay una gran red de comunicación. Y no es que se trate de que nosotros intentemos interpretar cada detalle de una manera tan literal, sino porque lo que esto hace es que nos ayuda a comprender que la vida funciona como una inmensa conversación permanente. Hoy sabemos, por ejemplo, gracias a la biología, a esa biología moderna que tiene tanta tecnología y que ahora nos trae más información, nos dice que las células intercambian continuamente señales químicas, eléctricas y bioquímicas. Esas tres señales están sucediendo en este momento dentro de tu cuerpo. Entonces sabemos que existen sistemas de regulación que son muy complejos. Entonces, sabemos que el ADN no es simplemente como si fuera un almacén ahí estático de información, sino que realmente participa en procesos dinámicos que responden completamente al entorno donde tú te encuentras. Hemos oído hablar de la epigenética y la epigenética nos dice que muchos genes pueden activarse o desactivarse dependiendo de qué, del factor ambiental, del emocional y del fisiológico. Eso quiere decir que tú puedes activar los genes de acuerdo a tu emoción, a tu fisiología y a tu entorno, donde tú estés. Eso muestra que entonces la información importa, que tú en todo momento le estás entregando información a tu cuerpo y lo que él está recibiendo realmente genera si se están activando correctamente
los genes o los estás desactivando. Entonces todo esto nos lleva como a una idea muy interesante y es que más allá de la química existe la información y más allá de la materia existe toda una organización. Y más allá de todos los componentes, pues nos está diciendo que existe una inteligencia en conjunto. Cuando nosotros hablamos de las orquestas, que es un muy buen ejemplo que siempre se trae aquí en el Servicer, cuando hablamos de una orquesta sinfónica, claro que los instrumentos son importantes, pero realmente lo que crea toda la música no son los instrumentos por separado, sino es la coordinación, es la relación que existe entre todos para que puedan funcionar, pueda el músico tocarlo en el momento indicado. Es como una información compartida, ¿no? Y eso mismo ocurre en nuestro cuerpo. Y es que no es solamente que existan nuestras células, realmente lo extraordinario, todas parecen completamente participar dentro de esa misma sinfonía. Parece que todas saben su partitura, todas conocen su función. Y entonces, cuando hablamos del uno y estamos hablando de la primera capa, generalmente nosotros pues pensamos que el uno, y está bien, es el comienzo, ¿sí? Pero también puede representar el centro, la unidad, ¿sí? Ese punto donde todo se organiza, es decir, como la semilla, la fuente. Por eso es que los maestros enseñan que esta primera energía es presentada como el puente de la comunicación. Nos dicen que la primera capa es llamada así, el puente de la comunicación, no porque sea la más importante de todas, sino es porque la comunicación no existiría si no hay una coordinación. Y esa coordinación no existiría si no hay una organización. Sin organización realmente no podría existir la vida. Entonces, cuando nosotros observamos la naturaleza, vamos descubriendo exactamente ese principio. Vemos cómo, por ejemplo, cuando hablábamos de la colmena, funciona es porque miles de abejas comparten información entre ellas. Ellas saben cómo organizar la colmena. Un bosque, una selva, funciona porque los árboles, los hongos, los microorganismos, el agua, el suelo, todos intercambian información constantemente. Y nuestro cuerpo funciona porque miles de millones de células cooperan entre sí. Entonces, la vida parece construirse siempre desde el mismo principio, ¿sí? Desde la conexión, la comunicación, la cooperación. Y entonces, quizás aquí, pues encontramos una enseñanza profunda para nosotros mismos, para nuestra propia existencia. Porque del mismo modo en que las células prosperan cuando cooperan, los seres humanos también florecemos cuando aprendemos a relacionarnos correctamente, cuando aprendemos a compartir, cuando aprendemos a escuchar, cuando aprendemos a construir juntos. Tal vez la primera energía del ADN no solamente nos esté hablando de la biología, sino que tal vez nos está recordando que toda la creación se sostiene sobre una red invisible de relaciones y que cuanto más conscientes somos en esa conexión, pues más armoniosamente podemos participar de ella. Y empezamos como a adentrarnos en un territorio muy interesante porque ya no estamos observando solamente la estructura biológica del ADN, ni la comunicación que existe dentro de nuestro cuerpo, sino que empezamos a reflexionar algo muy interesante. Y es que todos los seres humanos, de una manera u otra,
nos hemos preguntado alguna vez, y díganme si no es así, nos hemos hecho esa pregunta, ¿yo por qué estoy aquí? O sea, ¿yo qué vine a aprender aquí? ¿Será que aquí mi alma necesita tal vez comprender o desarrollar algo a través de una experiencia que he vivido, que he tenido? ¿Qué será lo que necesito aprender? Entonces, independientemente de las creencias de cada persona, de cada ser, estas preguntas siempre han acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos, ¿no? Esa pregunta, ¿cuál será la misión de mi vida? Sí, ¿cuál será el propósito de mi vida? No lo entiendo, no lo comprendo. Y esa pregunta se lo han, no solamente nosotros que somos personas del común, eso dentro de la historia, los filósofos, los sabios, los maestros espirituales, todos esos buscadores de todas las épocas siempre han intentado comprender si realmente la vida tiene un propósito más profundo que simplemente nacer, crecer, casarse, tener hijos, trabajar, buscar la pensión y morir. Mucho más que eso. Entonces, lo interesante es que cuando observamos la experiencia humana, pues nosotros encontramos algo que parece repetirse constantemente siempre. Y es que hay personas que desde muy jóvenes, pues siempre han tenido una inclinación natural hacia determinados caminos, ¿no? Muchos sentimos una vocación profunda por ayudar a los otros o por el arte. Otros tal vez les gusta la investigación, les gusta crear, enseñar, sanar, eh, construir, proteger. Y algunas parecen pasar repetitivamente por determinadas situaciones, ¿no? Como si la vida les estuviera mostrando una y otra vez la misma lección desde diferentes escenarios. Siempre les repite la misma situación. Es, por ejemplo, cuando tú en la vida observas que hay algo que siempre se repite. Puede ser bueno o puede ser malo, porque las dos son muy válidas. Digo malo sin determinar lo bueno y lo malo, sino me refiero en esas situaciones donde hay personas que simplemente tienen la capacidad de abrir puertas y de darse a conocer y simplemente fluyen y es increíble verlas, cómo evolucionan. Como tal vez hay otras personas que es todo lo contrario, sí, que les cuesta mucho más ese principio. La psicología habla acerca o observa algo parecido cuando estudia los patrones del comportamiento, porque dicen que influyen las creencias profundas o esas experiencias que se repiten a lo largo de la vida, pues lo que hace es que muchas veces descubrimos que detrás de diferentes situaciones siempre hay una enseñanza que intenta que nosotros la logremos comprender. Lo que pasa es que a veces no lo logramos. Y entonces vuelve y surge para que tú vuelvas a comprenderlo y lo vuelvas a entender. Una persona se puede encontrar así una y otra vez con situaciones donde necesita, por ejemplo, aprender a colocar límites. Otra puede encontrarse, por ejemplo, aprendiendo sobre la confianza. Otra puede estar desarrollando la capacidad de poder expresar su verdad. Otra puede estar aprendiendo a valorarse, a darse el primer lugar, a reconocer ese propio mérito que tiene, ¿no? Y dejar de depender de que el otro lo esté aprobando. Entonces, todo eso nos muestra que hay ideas muy poderosas. Quizás ni tampoco para premiarnos, sino para enseñarnos. Y entonces es ahí que cuando nosotros logramos observar la naturaleza, pues logramos descubrir que todo es un aprendizaje.
como si se convirtiera como en un bucle de repetición. Si nosotros observamos, por ejemplo, un árbol no crece de un día para otro, no pasa. Una semilla cuando se siembra, primero allá dentro de la tierra, necesita primero atravesar algunos procesos para poder resurgir. Y así como lo enseña el Tao dice que un río puede encontrar obstáculos, pero lo que él hace es que aprende a rodearlos. Y una abejita puede necesitar miles de vuelos para poder perfeccionar ahí su labor dentro de dentro de toda la colmena, como si fuera una célula de de esa colmena. Nosotros también, nosotros aprendemos a través de las experiencias, pero aquí vamos a ver la diferencia entre las circunstancias externas que vivimos y las lecciones profundas que nosotros estamos intentando desarrollar como seres humanos, porque las circunstancias pueden cambiar, los escenarios pueden cambiar, las personas pueden entrar y salir de nuestra vida, eso es normal que suceda, pero muchas veces la enseñanza permanece hasta que cada uno de nosotros la logre integrar. No desaparece, se mantiene. Quizás por eso, pues muchas personas sienten que sí, que vuelven y vuelven una y otra, que estén condenados a repetirlos, sino es porque la vida sigue ofreciendo la oportunidad para que esa persona y ese ser pueda desarrollar una comprensión más profunda a través de esa experiencia. Entonces, dando ese análisis, y que nos gusta traer todas esas corrientes espirituales antiguas que tienen tanta sabiduría. Muchas de ellas, por ejemplo, siempre han insistido en la idea de que las personas eran víctimas de las fuerzas externas, ¿no? Del destino, de los astros, de la suerte, de incluso de castigos divinos. Muchas de esas corrientes. Sin embargo, ahora muchas corrientes de pensamiento empiezan que han sido más sabias, más observadoras, no se han ido por esa línea donde siempre se le busca hacia afuera la culpa de todo, sino esas corrientes de pensamiento y de sabiduría que son, bueno, tanto espirituales, ¿no? Como también psicológicas. Nos invitan a responsabilidades sobre nuestras propias experiencias. Siempre a ser responsables, a mirar realmente desde mí, desde adentro, por qué realmente esas experiencias no han dejado de repetirse, en qué me ha faltado a mí para poder comprender. No, no significa que nos estemos culpando de todo lo que ocurre, porque eso ya se llama entrar en el victimismo, sino que significa reconocer que siempre tenemos una capacidad de respuesta, que nosotros siempre podemos aprender de todo, que nosotros siempre podemos crecer a través de una experiencia y que podemos transformar nuestra manera de relacionarnos con la vida. Y tal vez, pues ahí sea una de las grandes invitaciones del día de hoy, y es dejar de vernos únicamente como los espectadores ahí de nuestra historia y mirándola, y más bien empezar a tener la conciencia de comenzar a reconocernos como esos participantes conscientes de nuestro propio proceso de evolución. Y cuanto más hacemos nosotros estos, pues empezamos a descubrir muchas cosas preciosas, porque muchas de esas respuestas que hemos buscado en lo largo de la vida, pues simplemente empiezan a surgir desde adentro. Empezamos a comprender que la vida no nos pide ser perfectos realmente, no nos está pidiendo ser perfectos. Tampoco nos pide de que nos demos látigo por ello.
Lo que nos pide la vida es estar presentes, ¿sí? Nos pide aprender, nos pide crecer, nos pide desarrollar aquello que todavía pues está ahí adentro de nosotros, en nuestro interior, está esperando cómo poder florecer. Y seguramente dentro de todas estas enseñanzas, muchos de ustedes han aprendido a confiar más en sí mismos, quizás otros están aprendiendo a amar sin miedo, quizás otros están aprendiendo a expresar su verdad, quizás otros están aprendiendo a colocar límites, quizás otros están aprendiendo a dejar atrás esas viejas heridas. Cada camino es único, cada historia es única, cada uno de nosotros es un mundo, es un universo. Y lo importante aquí es que nosotros no nos comparamos con nadie, sino que lo importante es reconocer honestamente cuál es la enseñanza que la vida nos va mostrando. Por eso, cuando identificamos toda esa enseñanza, pues simplemente dejamos de, como de luchar contra las experiencias, ¿no? Y más bien empezamos a colaborar con ellas. Y ahí cuando tú dejas y cambias el principio de la lucha por la colaboración, pues la vida empieza a transformarse, ¿no? Ya deja de ser como esa sucesión de esos acontecimientos ahí, al día comienza como a hacer una escuela de conciencia. Eso, llamémosla una escuela de conciencia, donde cada experiencia, pues lo único que nos da es una oportunidad de podernos transformar, para podernos recordar y desarrollar lo mejor de nosotros. La idea es esa, ¿no? Que seamos la mejor versión cada día, no la peor versión, sino que siempre demos la mejor versión de nosotros. Entonces, a través de las energías del ADN, hemos llegado a una de las capas más importantes para la experiencia humana. Está la capa relacionada con la lección de la vida, la finalidad del alma y la dualidad. Esta es la capa número 2. Ya vimos que la capa número 1, de lo que nos hemos hecho el recorrido, nos ha hablado de la información, de que todo está como en un centro, en un comando, en una, sí, en un estado donde todo está comunicado con todo. Y lo veíamos expresamente, si observábamos nuestra vida diaria, vemos cómo todo está conectado. Entonces, la capa 1 es la información de todo. Es la más importante, no más importante que las otras, sino que es el centro de la información del comando. Aquí en la capa 2, en la energía de la 2, se nos dice que es la capa que está relacionada con la lección de la vida, la finalidad del alma y la dualidad. Cuando nosotros escuchamos hablar de misión, muchas personas inmediatamente piensan que todos vinimos a hacer algo extraordinario o que sea visible ante el mundo para que sea reconocido. Sin embargo, esto no es así. Muchas almas vienen a servir a miles de personas, otras vienen a sanar una relación familiar, otras vienen a aprender a amarse a sí mismas y otras vienen simplemente a experimentar la compasión, la paciencia, el perdón. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando se sacaba el número del alma, me salía el número 2 y entonces el mensaje era, tú vienes a servir a los demás y yo decía, ¿yo cómo voy a servirle a los demás? Yo no tengo dinero, no tengo dinero, ¿cómo les voy a ayudar a las demás personas? Me gustaría, pero no lo tengo. Es que el servicio no está solamente desde ahí. El servicio se puede desplegar como un abanico en muchas direcciones, ¿sí? Hay muchas formas de servir. A veces yo invito mucho a que cuando salgamos a la calle, a la persona que te encuentres en el camino, dale una sonrisa. Y esa sonrisa puede sanar el día de esa persona. ¿M? Y es importante comprender que no existe una misión superior a otra. No quiere decir
que si alguien, por ejemplo, llegó a ser presidente, tuvo una mejor misión, está teniendo tal vez un, un lugar como de servicio, como tal vez un ancianato. Entonces uno tenga más importancia que el otro. A nivel de la tercera dimensión, sí, pero a nivel del alma, no, porque desde la mirada del alma, por ejemplo, aprender a perdonar puede ser tan importante como fundar una escuela espiritual, por ejemplo. ¿Mm? Aprender a confiar puede ser tan trascendente como tal vez convertirse en un gran maestro. Cuando eh, les he compartido que para mí ha sido un gran maestro, el maestro Crayon, él habla de esto y le dice que eso es la lección de vida, ¿no? Que es precisamente como ese aprendizaje profundo que el alma eligió desarrollar mientras la vida realmente tiene una experiencia humana. Entonces, durante mucho tiempo se creyó que todo estaba determinado por el karma. Se pensaba que una persona estaba destinada a repetir siempre ciertos patrones porque así había sido tal vez en las vidas anteriores. Y entonces necesitaba pagar una deuda, ¿verdad? Sin embargo, cuando observamos las enseñanzas espirituales profundas, pues nos muestran algo diferente, porque nos dice que el ser humano posee la capacidad de transformar conscientemente esos portales de ellos. Esto es una gran revelación de esta capa número 2, porque muchos de nosotros llegamos a esta encarnación pues cargando como todas esas experiencias acumuladas de muchas vidas. Y algunos vienen trabajando el aprendizaje desde el amor propio. A veces necesitamos primero aprendernos a amar a nosotros primero, tener esa expresión hacia nosotros para poder después dar la confianza hacia otros. Otras personas pueden venir a trabajar la expresión de la verdad, otros pueden venir a trabajar la relación con el poder, otros tal vez el equilibrio entre el dar y el recibir. Y cuando todas esas experiencias se repiten ahí, pues llega un momento en el que el alma está preparada para poderlas comprender desde una nueva conciencia. Porque si tú no estás dentro de ese principio de tener conciencia, pues simplemente dejas abierto ese bucle para que siga sucediendo de esa manera. Pero cuando tú estás en ese ser consciente, pues todo ello te revela la enseñanza, la tomas, la comprendes y en ese momento se cierra. Quiere decir que tú tienes porque muchas veces la pregunta que nos hacemos los humanos es, ¿y yo qué hice mal? Pero nunca nos preguntamos, ¿yo qué estoy aprendiendo a través de ello? Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar la vida desde esa perspectiva, pues ahí es donde nos soltamos de ser las víctimas de las circunstancias. Y entonces nosotros empezamos a reconocernos como, yo podría decir, como participantes activos de este propio crecimiento que cada uno viene a tener. Y esa capa 2 nos muestra eso. Nos recuerda que detrás de cada experiencia existe una oportunidad de evolución. Nos recuerda que cada desafío trae un regalo oculto. Nos recuerda que no estamos aquí para sufrir eternamente una lección, sino que estamos aquí para poderla comprender y poderla trascender. Por eso, ese 2 que representa normalmente lo vemos como la energía de la dualidad.
Y la dualidad es esa sensación interna de siempre estar constantemente eligiendo entre el miedo, la confianza, entre el juicio, la compasión, entre la separación y la unidad. Entonces, todo lo que los seres humanos logran experimentar realmente no es un error. No significa que algo esté mal entre nosotros, sino que eso forma parte de esa experiencia terrestre. Nosotros cada día elegimos desde qué conciencia queremos vivir. Tú eliges cómo quieres vivir la experiencia de tu día. Y esa elección cotidiana es la que va construyendo nuestro camino, ¿sí? La dualidad no desaparece porque alguien se vuelva tal vez más espiritual. No, la diferencia es que ahí cuando la persona empieza a hacer un recorrido de conciencia, empieza a reconocerla, comienza a observar cuando, en qué momento está hablando desde el miedo y cuando está hablando desde el corazón, en qué momento se sale de sus casillas y en qué momento se logra mantener en equilibrio, en qué momento no logra observar el entorno, ¿sí? Y se enfurece, en qué momento toma respiración y observa qué es lo que está pasando. Sí, poco a poco, la conciencia es la que va tomando el liderazgo. Por eso esta capa número 2 está profundamente relacionada con el autoconocimiento, ¿sí? No puede describir la lección de vida cuando se está mirando solamente hacia afuera. Ahí no se puede experimentar. Siempre la respuesta de todos los procesos que nosotros vivimos, la respuesta de cada paso que damos en la vida, todas las decisiones que tomamos, termina cuando tú entras en el interior. Por eso para cada persona, como lo decía hace un momento, cada lección es completamente diferente. Entonces no podemos decir que lo mismo que me está sirviendo a mí le pueda estar sirviendo, no sé, a mi hijo, ¿sí? Entonces, reconocer que nosotros tenemos nuestro propio recorrido, que cada alma tiene sus propios ritmos, que cada alma tiene sus propios desafíos, pero que todos somos sagrados. Lo importante no es podernos comparar con nadie. Lo importante es preguntarnos, ¿qué está intentando enseñarme la vida en este momento actual? ¿Qué me está mostrando? Tal vez alguien en su trabajo está intentando lograr un ascenso, ¿sí? Quiere ese ascenso como de lugar, como sea, se siente merecedor de ese ascenso y el día que dan el ascenso, se lo colocan a su compañero. Y entonces se frustra, se pone furioso, pelea con la vida, pelea con el jefe, pelea con la empresa, odia a su compañero porque no logró tener el cargo que deseaba y que fue para la otra persona. Bueno, si la otra persona lo logró, sus méritos tendrá o es la función en la cual ha venido a estar. Muchas veces la respuesta a esas preguntas es la puerta realmente que nos conduce directamente a nuestra evolución. Y entonces cuando nosotros comenzamos a comprender nuestras lecciones, pues dejamos de luchar con ellas. Y lo que nos convertimos es en maestros porque empezamos a transformarlas en sabiduría. Esa es la verdadera activación de la conciencia. Esa es la verdadera maestría. Esa es la invitación que nos hace la segunda capa del ADN, a recordar que nosotros somos mucho más de lo que muestran las circunstancias, que tú eres mucho más de lo que muestran tus heridas,
o tus historias. Nosotros, todos y cada uno de nosotros somos almas en aprendizaje, somos almas en expansión, somos almas que están recordando quiénes somos realmente. Y hoy vamos a ver esas tres primeras capas como nos lo han indicado los maestros. Y vamos ahora a hacer un viaje y vamos a ir haciendo, digamos que, como una activación de ese proceso de ascensión. Vamos a ir así, subiendo poquito a poco. Sin embargo, antes de que nuestra mente empiece a imaginar cosas extraordinarias o imposibles, pues es importante comprender de qué estamos nosotros hablando realmente. Porque cuando hablamos de todas estas corrientes espirituales que enseñaron que para evolucionar era necesario recibir algo nuevo, como si nos faltara una pieza, ¿no? Como si hubiera algo que añadirle a algo que no poseemos. En muchas líneas espirituales se enseña así, se enseña a ver la vida de esa manera. Sin embargo, realmente aquí la visión cambia, porque no se trata de agregarle algo nuevo, sino se trata de despertar a algo que ya existe. Es como, por ejemplo, imaginémonos que tú siembras una semilla. Sembraste la semilla ya en la tierra, pero dentro de ella ya está todo el contenido, está todo el potencial de un árbol. Nosotros no tenemos que ir a tratar de introducirle las ramas, ni las hojas, ni las flores, porque es que todo está allí en el principio interno de la información de esa semilla. Tal vez lo único que ella necesita son las condiciones adecuadas, ¿no? Para que ella se pueda expresar. Así, si vemos ese ejemplo, pues de manera similar, se nos invita a contemplar que dentro de cada ser humano existe todo un potencial inmenso que ha permanecido tal. No es porque ahí esté ausente, sino es porque no ha sido plenamente en conciencia tomado por cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, observamos la historia de la humanidad, encontramos esos seres que irradiaban una presencia extraordinaria. Esas personas donde solamente en compañía de ellas tú te podías sentar y generaban mucha paz. Seres capaces de transformar vidas con una sola palabra, con una mirada, con un gesto de amor, independientemente de todas esas tradiciones espirituales a las que ellos y cada uno pertenecieran. Sí, podían ser de judíos, podían ser hindús, podían ser, no sé, druidas, pero siempre en la historia se ha observado que han habido esas figuras que han encarnado niveles elevados de conciencia, de mucha compasión, de mucha sabiduría y siempre han estado en servicio. Entonces la pregunta sería, entonces es que ellos son diferentes a nosotros. Y no, no es eso. Compartían la misma naturaleza esencial que todos los seres humanos. Lo único que realmente variaba era el nivel de expresión de ese potencial interior de cada uno. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que las capas de las energías del ADN, pues hablan de la evolución espiritual. Esa evolución no solamente consiste en convertirnos en algo distinto, sino realmente es recordar cada vez quiénes somos realmente. Porque muchas veces las personas creen que despertar la conciencia
significa vivir experiencias espectaculares o desarrollar capacidades extraordinarias, o tener que ir a tomar medicina donde el chamán para que le ayude a despertar esas capacidades. Pero en realidad el proceso suele comenzar de una manera mucho más sencilla, porque es cuando nosotros, por ejemplo, simplemente dejamos de reaccionar desde el miedo, estamos dando un paso valioso. Cuando tú eliges el perdón, en lugar de vivir del resentimiento, estás dando un paso valioso. Cuando tú dejas de verte como una víctima de la vida y tal vez aprendes a escuchar más a tu corazón, estás dando un paso valioso. Cuando tú aprendes a encontrar paz en medio de todas las dificultades, estás dando un paso valioso. Cada una de esas decisiones va transformando la energía interior, donde aparece ese concepto que nosotros decimos activación. Estás activando, no porque estuviera algo apagado, sino lo que sucede es que algo comienza a expresarse con una mayor plenitud. Podemos poner el ejemplo de una lámpara, ¿no? Conectada a una fuente así inmensa de energía. Tal vez la energía que había era muy baja y la lámpara no iluminaba igual. O tal vez tocó cambiar el bombillo, el foco, cambiar la conciencia para que esa lámpara iluminara mucho más. Pero la electricidad siempre ha estado ahí. Lo que cambió es la capacidad de permitir que esa luz se lograra manifestar. Así es la conciencia humana. Cuando nosotros hablábamos y escuchaba hoy al maestro que hablaba de la coherencia, cuando nosotros desarrollamos mayor coherencia, cuando tenemos mayor equilibrio, mayor responsabilidad y amor, pues nosotros mismos empezamos a acceder a esos niveles más profundos de nosotros. Y esta transformación no ocurre porque alguien externo venga y nos cambie. No, ocurre porque nosotros mismos comenzamos a alinearnos con una frecuencia que es más elevada de nuestra propia existencia. Por eso cada capa, dicen los maestros, cada capa está relacionada con una maestría interior, pero no con una maestría que nos coloque por encima de otros, sino con la capacidad de aprender a gobernar nuestra propia energía. Entonces, la verdadera maestría, pues realmente no consiste en controlar al mundo, consiste en aprender a gobernar nuestros propios pensamientos, nuestras emociones, nuestras reacciones y nuestras decisiones. Ahí está la maestría. Es poder permanecer en paz, tal vez cuando todo el exterior, cuando todo alrededor está completamente agitado. Es aprender a conservar la compasión cuando muchas otras personas pueden estar actuando desde el miedo. Es aprender a sostener la esperanza e incluso cuando las circunstancias podrían verse muy difíciles. Entonces es recordar que la luz, cuando está ahí, cuando pareciera que todo está oscuro, ella es la que puede dar esa guía, puede iluminar, puede mostrar el camino. Entonces, lo que nos dice los maestros acerca de esta tercera capa es la energía de la alegría, la energía de la alegría, que muchas veces pensamos que nuestro crecimiento espiritual debe ser serio, debe ser muy complejo. Hasta de pronto podríamos decir que tiene que hacerse un camino de sufrimiento. Y la respuesta de los maestros dicen no. La alegría
es una de las señales más claras de una conciencia equilibrada. Se dice que cuando los niños, eh, ellos muchas veces son grandes maestros, porque a veces nos enseñan de una manera muy natural. Ellos vienen y nos dicen algo que nos deja sorprendidos. Y uno dice, ah, ¿qué tal? Ujú. Ellos, por ejemplo, ven una mariposa y ellos se maravillan. Y ellos juegan sin preocuparse de si comieron, no comieron, de la hora que es. Los niños juegan, se divierten. Y ellos ríen y a nadie le están preguntando si puedo pedir permiso para reír, ¿no? Mientras que cuando nosotros somos grandes, ya humanos, a veces hacer una reacción primero implica saber si será correcto o no hacerlo. Entonces, con el paso de los años, nosotros solemos perder toda esa capacidad. Solamente, ¿por qué? Porque acumulamos preocupaciones, responsabilidades, heridas y condicionamientos. Todo eso hace que perdamos ser como esos niños. Y ese niño interior nunca desaparece, nunca. Siempre permanece dentro de nosotros. Lo único que en un momento te tomes el momento para recordar a ese niño, para divertirte como un niño. No se trata de que volvamos a la infancia, ni tampoco de que tengamos que ignorar las dificultades de la vida, ¿no? Más bien se trata de poder lograr recuperar la capacidad de asombrarnos con todo, de tener espontaneidad, de vivir, volvemos a conectarnos con la alegría auténtica, pues algo comienza a reorganizarse dentro de ella. Y es que cuando algo te parece muy divertido, cuando puedes soltar una gran carcajada, cuando alguien de verdad te hace reír, lo único que sucede dentro de ti es que la energía fluye de otra manera y la mente simplemente se logra relajar, el corazón se puede abrir. Eso quiere decir que la conciencia encuentra nuevos caminos para poderse expresar. Y siempre hay maestros de la risa, siempre hay maestros que te hacen sacar la sonrisa, que te dicen algo que es muy divertido y los honramos por esa misión que tienen. Entonces los maestros nos muestran que esta tercera capa puede entenderse como una invitación a que podamos recordar el potencial que ya habita dentro de nosotros, de que no estamos intentando convertirnos en algo que no somos, sino bien lo que estamos haciendo es que estamos aprendiendo a expresar cada vez más plenamente aquello que siempre hemos sido, sino que muchas veces los humanos aprendimos a colocarnos máscaras para todo, máscaras, porque el día que tú tienes que presentarte a una entrevista de trabajo, pues llevas la mejor expresión de ti, ¿m? Y tienes que mostrar lo mejor. Y en muchas ocasiones a nivel social tienes que hacerlo, supuestamente. Pareciera que se volvió una práctica indispensable dentro de la cultura humana. ¿M? Porque es que si te vuelves divertido o esto, y el señor es muy divertido y echa el chiste, entonces la señora le pega el codazo y le dice que se comporte. ¿Por qué? Porque estamos bajo una estructura de apariencia y dejamos de ser los niños, dejamos de expresarnos libremente por el miedo a ser juzgados o señalados. Tal vez la verdadera activación, dicen los maestros en este momento, dicen la verdadera activación tal vez no consta en añadir más conocimientos, ni más títulos, ni más información. Tal vez esa activación de las capas
constituya simplemente en ser libres y honestos con ustedes mismos. Tal vez consista en retirar lentamente los velos que nos impiden reconocer la grandeza, la sabiduría y la luz que siempre han habitado en su interior. Ujú. Así que hemos hecho como un viaje de la manera muy práctica, muy sencilla, como nos han invitado el día de hoy los maestros, para contemplar lo que vamos descubriendo cada día a día. Esas primeras tres capas constituyen los cimientos de nuestra experiencia humana. Son las tres capas básicas e importantes de ese cimiento. La primera capa nos recuerda que nuestro cuerpo no es un accidente biológico, ¿m? Sino que nuestro ADN es un templo vivo de conciencia. Y esa primera capa nos dijo que cada célula escucha, responde y participa constantemente de esta experiencia que vivimos como humanos. Esa primera capa nos dice que el cuerpo no es un enemigo que haya que corregir, sino más bien es un aliado que merece ser amado, escuchado y honrado. Que ese número uno que habla de un inicio, pues realmente es el que nos hace que nos veamos en la estructura más maravillosa en la materia, porque todo tiene una comunicación, porque nada se expresa fuera del contexto de lo que tiene que estar armonizado dentro del sistema. Entonces ahí tenemos esa primera capa. La segunda capa nos habla de nuestra elección de vida. Nos dice que los desafíos no son castigos ni errores, sino que son oportunidades de aprendizaje que el alma utiliza para expandir su comprensión. Nos dice esa segunda capa que cada uno de nosotros recorre un camino único y sagrado, y que lo que nosotros expresamos como dualidad, ¿no? La luz, la sombra, el positivo, el negativo, el femenino, el masculino, realmente son complementos necesarios. Son complementos que viven dentro de nosotros para que funcionamos perfectamente. De esa manera es que funcionamos perfectamente. Eso nos dice la segunda capa. Y el mensaje de la tercera capa nos muestra el puente entre lo que somos hoy y lo que podemos llegar a expresar. Esa es la energía de la activación. No porque pues nosotros vengamos porque nos está haciendo falta algo, ¿no? Sino porque existe dentro de nosotros un gran potencial que está esperando ser reconocido. Entonces cada capa nos invita a recordar la alegría, la inocencia del corazón, la capacidad de vivir, pero vivir desde una conciencia más amplia. Y nosotros cuando observamos estas tres capas, ahí descubrimos algo hermoso. Y es que la primera capa nos da el vehículo, la segunda capa nos da el camino y la tercera capa nos proporciona la energía para avanzar. Eso quiere decir que el cuerpo, la experiencia y la conciencia trabajan completamente juntos, no están separados, no hay una competencia entre sí. Realmente lo que sucede es que hay una danza. Es por eso que todos esos maestros espirituales de esas épocas anteriores que los recordamos y que nos sorprendemos de los que han caminado por el planeta, pues ellos irradiaban una paz tan profunda y no era diferente a lo que somos nosotros. Realmente eh, habían gozado de una mayor coherencia entre estas energías. Aprendieron a comprender su cuerpo, aprendieron a aceptar sus aprendizajes y permitían que la energía del alma pudiera guiar sus pasos. Quizás
Ese es el verdadero mensaje de estas tres primeras capas, que no estamos realmente nosotros intentando convertirnos en algo nuevo, sino que estamos recordando lo que siempre hemos sido. Y cada vez que elegimos el amor sobre el miedo, la comprensión sobre el juicio, y nosotros logramos la conciencia sobre la reacción automática, pues una parte de nuestro potencial realmente lo que hace es que despierta. Y entonces dentro de todo este viaje, una de las cosas más hermosas que nos entregan los maestros es una forma en que se muestra cada una de las capas. Yo en el chat. Y entonces, dentro de este camino, nos dice que la capa uno o la energía uno es el genoma humano y tiene un nombre en hebreo. Bueno, que me encantaría poderlo pronunciar, pero la verdad no lo sé pronunciar. Pero esta escritura en hebreo dice que es el Keter Etz Chayin, y esa capa es conocida como la corona del árbol de la vida. ¿Qué significa? Que es la estructura biológica divina, es el ADN físico, es el cuerpo completo. Así, dentro de toda la estructura de quienes de pronto han estudiado la Cábala o han estudiado toda esta cultura judía, eh, dentro de ello se conoce la primera capa como la corona del árbol de la vida. La segunda capa, pasamos a la segunda, que es la elección de la vida, lo que venimos hablando. Y en la elección de la vida habla de los 10 aspectos de la enseñanza que nosotros venimos a aprender. Ahí está el nombre en hebreo, pero realmente lo que dice ahí es Torah Exet Sefirot. Nos habla de esas 10 esferas que el maestro en estos días nos traía en su enseñanza, que nos mostraba las esferas del Sefirot y que obviamente hay unas esferas ocultas en la parte de atrás, que solamente se logra poder identificar cuando el humanamente, después de que ha descendido, vuelve de nuevo y sube en ese proceso de ascensión. Y ahí se reflejan y se dejan ver esas otras esferas. Y la tercera capa nos habla de la emoción y de la activación. Y el nombre de esta capa, bueno, así, estoy bien, pensé que me había equivocado en la dirección. Entonces, la capa 2, los 10 aspectos de la enseñanza, ¿no? Que es ese sefirot. Y realmente lo que muestra esa segunda capa es la misión del alma, todas las lecciones de la vida, ¿no? La evolución de la conciencia, el volver desde allá abajo, desde la parte inferior, volvernos a elevar, ir hacia el Humará. La tercera capa se conoce como la victoria del carro de Elías. Y en hebreo es el Netzchat Merkabat Eliyahu. Significa la victoria del carro de Elías. Y entonces, ¿cuál será el sentido de esta capa? El significado es la activación espiritual, es la alegría interior, es el despertar del potencial humano. Y yo sé que en ese camino vamos, ahí, en esa activación, montando de luz. Y hemos empezado aquí a hacer una comprensión un poco acerca de que la primera capa representa nuestro ADN biológico, es decir, aquello que la ciencia puede observar, pero también es el puente a través del cual se expresan las energías mucho más profundas. Habíamos visto que nuestro cuerpo no es simplemente esa estructura química, sino que es una obra maestra de una inteligencia mayor, es una comunicación y una organización perfecta.
Y eso es lo que nos muestra esa primera capa que vemos, el genoma humano. Y al adentrarnos ahí en la segunda capa, pues esa es la capa de la lección de la vida, ¿no? Allí comprendemos que cada experiencia, cada desafío, cada encuentro, cada situación que vivimos, pues simplemente se convierte en una oportunidad de aprender, que no se trata de castigos, ni de errores, ni de procesos de conocimiento ahí, de decir, mejor dicho, el universo está en contra mía, la vida está en contra mía. No, es el crecimiento realmente del alma. Es cuando el ser humano recorre un camino único y cada camino logra tener una enseñanza que lo ayuda a expandir su conciencia cuando realmente deja de vivir dentro del victimismo. Tercera capa, que es la emoción y la activación, pues la capa en la cual nosotros descubrimos el despertar espiritual. Ese es el recorrido en el cual la humanidad ha llegado a ese despertar espiritual que no consiste en convertirnos en algo diferente, sino en recordar lo que siempre hemos sido, que no estamos nosotros agregándole nada nuevo a nuestro interior. Lo único que estamos haciendo es que permitimos que emerja una sabiduría que ya habitaba en nosotros. Y lo más importante, que creo que es en lo que más insisten los maestros, que recalquemos dentro de esta enseñanza, es la alegría, la inocencia del corazón, la capacidad de que nosotros nos podemos maravillar cuando nos damos cuenta de toda la inmensidad de la divinidad que puede existir dentro de nosotros e incluso alrededor de nosotros. Ahí es donde entendemos que nosotros la maestría no la alcanzamos manteniéndonos en un estado de sufrimiento permanente, sino realmente mediante el equilibrio, la conciencia, la compasión y la conexión amorosa con la vida. Por eso el día de hoy nos llevamos 3 llaves sagradas. Hemos estado abriendo las llaves y cuando hablamos de que llegábamos ahí a la parte superior en el arca de la alianza, que se nos van entregando las llaves y veíamos esa primera llave que era la de Ankh, que equilibra nuestros 2 hemisferios, y la otra llave que era la biológica, que nos convertía en bobinas Tesla biológicas capaces de capturar la energía del plasma, la energía del éter. La primera llave de hoy es honrar nuestro cuerpo como el templo donde se manifiesta la vida, cuidar de él con conciencia, bendecirlo, amarlo, reconocerlo como ese vehículo que nos ha permitido movilizarnos por este camino de encarnación, de vivir en la materia. La segunda llave es abrazar nuestras experiencias como esas maestras de la evolución. Y la tercera llave es permitir siempre que la alegría vuelva a ocupar un lugar central en nuestro camino espiritual. Siempre sonreír, siempre tomar todo con cariño, que si alguien nos saluda, respondamos a ese saludo también con cariño, ¿no? Porque pues, tú puedes llegar y decir, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Y alguien escasamente le dice, ¿cómo le va? Tu, tu, tu. Quedas como el chavito, así, todo desinflado. En esos detalles, en esos sencillos detalles. Y entonces, mientras avanzamos durante todo este estudio que vamos a ir evolucionando en este camino con nuestros amados maestros y guías espirituales, pues vamos comprendiendo que no estamos viéndonos como algo separado de nada, que realmente esto es un mapa de nuestra conciencia, es como que nuestro cuerpo estamos distinguiendo tantos mecanismos, tantos lazos, tanta comunicación.
tanta vida tan extraordinaria. Así que a través de todo este viaje, pues vamos comprendiendo cosas muy interesantes. Vamos a cerrar los micrófonos para que no se escuche. Entonces vamos aprendiendo cada vez mucho más lo hermoso que es tener una experiencia humana realmente. Es precioso. Es precioso reconocernos cada día y darnos cuenta de que seguramente cuando hemos caminado bajo los velos y no hemos podido poder observar más allá, esos velos se van corriendo cada día más, se van desplegando y vamos siendo más conscientes y vamos dándonos cuenta de que esa experiencia realmente no significa otra cosa, sino que aprender a disfrutar de la vida, a aprender a reír, a sorprendernos, a integrarnos en paz siempre. Así que vamos a tomar una respiración profunda, suave y profunda, amorosa familia, en este momento. Los invito a cerrar sus ojos, a sentir la energía de este día amoroso, a sentirnos con esa capacidad de poder confiar. Cuando respiramos profundo, simplemente nos conectamos con la energía de la vida, del oxígeno divino, de la luz del prana. Y al exhalar, permitimos que cualquier tensión, que cualquier situación simplemente se suelte, se libere. Vamos a inhalar paz y exhala todo aquello que deseas hoy entregar a la Madre Tierra. Vamos a imaginar que caminamos por esos senderos de luz, que caminamos por senderos tranquilos, que cada paso que tú colocas se va sintiendo más ligero, más presente. Te permite estar más conectado, más conectada contigo mismo. Y podemos observar al frente que hay una gran esfera de luz. Y esa esfera representa tu propia conciencia, representa tu propia alma, representa la sabiduría que siempre ha habitado dentro de ti. Y observas que dentro de esa esfera hay una espiral de luz que danza dentro de ella, que es dorada, turquesa. Esa esfera de luz, esa espiral de luz dentro de la esfera que está danzando, está representando tu ADN sagrado. Ella, esa danza, ese movimiento de esa espiral es la inteligencia divina que sostiene tu vida. Y poco a poco te vas acercando con mucha reverencia, con mucha honra, y vas ingresando dentro de esa esfera y simplemente permite que la luz te envuelva. Y dentro de esa danza, dentro de ese movimiento, te ves como ese árbol de la vida. Va apareciendo la energía de la capa uno, la corona del árbol de la vida. Y ahí empiezas a observar cómo millones de pequeñas luces empiezan a descender a cada célula de tu cuerpo. Agradecele a tu cuerpo, agradecele a tus órganos, agradece a tu sangre, agradece a tu respiración, bendice, bendice, bendice este diseño divino, este cuerpo sagrado. Agradece a cada célula que trabaja día y noche para poder sostener tu experiencia en la tierra. Internamente,
o a voz alta puedes decir, honro mi cuerpo, honro la vida, la vida que habita en mí, la vida de quien yo soy. Lo honro, lo abrazo. Siente cómo el cuerpo agradece, cada célula te agradece. Abrázate. ¿Por qué no darte cariñitos del día de hoy? Eres un templo de luz. Y ahora suavemente es como una energía en espiral empieza a aparecer al frente de ti y esa es la energía de la capa 2, las lecciones de la vida. Observa un libro de luz que se abre suavemente ante ti. Ahí en todas esas páginas aparecen experiencias, encuentros, desafíos, aprendizajes que han formado parte de tu camino, sin juzgar, sin resistir, simplemente observando. Ahí es donde puedes comprender que cada experiencia ha sido una maestra, incluso todas aquellas que realmente parecían muy difíciles, incluso todas aquellas que aún estás aprendiendo a comprender. Y ahí desde el corazón tú repites, acepto mi camino, acepto mis aprendizajes, confío en la sabiduría de mi alma. Y ahí puedes respirar profundamente. Y ahora, suavemente empieza a llegar la energía de la capa 3, la victoria del carro de Elías. Esa es la energía de la activación, esa es la energía de la alegría, de la expansión, de la maestría interior, del despertar de la conciencia. Y ahí puedes empezar a observar cómo una esfera dorada comienza a iluminar ahí tu pecho, ahí a donde vive ese niño interior, esa, esa esencia más pura de tu ser, esa capacidad de poderte maravillar con las cosas que llegan, esa capacidad de amar, esa capacidad de poder reír, esa capacidad de poder confiar. Ahí suavemente te puedes acercar a esa esfera, a esa luz. Permite que ella ingrese en tu corazón. Permite que ella disuelva todas las cosas que te causan tensión, que te causan dolor. Observa cómo la paz puede reemplazar la preocupación. Observa cómo la confianza puede reemplazar el miedo. Y vamos a decretar, mi luz despierta, mi corazón recuerda, la alegría forma parte de mi naturaleza. Y ahí las tres energías se unifican, danzan, la sabiduría del cuerpo, la sabiduría de la experiencia, la sabiduría del alma. Las tres giran formando una espiral luminosa. Esa espiral que está dentro de ti, que toca tu mente, toca tu corazón, toca tu esencia, que día a día en la conciencia que se va despertando y va evolucionando, se va activando, pues vive, brilla. Vamos a respirar suave, profundamente, sintiendo gratitud, sintiendo paz, sintiendo la presencia amorosa
de tu yo superior que te acompaña. Tomamos una respiración suave, profunda y llevamos las manos a nuestro corazón y decretamos: amada presencia divina que habitas aquí dentro de este corazón. Damos gracias por la vida, damos gracias por este cuerpo que nos sostiene, damos gracias por todas las experiencias que nos enseñan, damos gracias por la sabiduría que se despierta en nuestro interior. Bendecimos a cada una de estas células que tú has diseñado como el principio fundamental de mi vida. Bendecimos cada pensamiento, bendecimos cada emoción y cada paso recorrido en este camino de evolución. Que la luz de la conciencia ilumine aquello que aún necesita ser comprendido. Que el amor transforme aquello que necesita ser sanado. Que la paz habite en nuestros corazones y nos permita reconocer la divinidad presente en toda forma de vida. Pedimos la asistencia siempre de esos sagrados maestros de luz, de nuestros amorosos guías, de nuestro yo superior y de la sabiduría universal para poder continuar este viaje con profundo discernimiento, humildad y amor. Que podamos recordar quiénes somos, que siempre podamos servir con alegría, que podamos caminar en el equilibrio entre el cielo y la tierra, y que todo cuanto aparentemente parezca dentro de nuestro camino como una distorsión, lo abrazamos y se convierta en una bendición para nosotros, siempre en una bendición para todos, para nuestras familias, para la humanidad, para nuestra amada Madre Tierra. Así es, yo soy amor, así es, yo soy amén. Así es, yo soy conciencia crística en expansión para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, gracias. Amén, amén. Así es, hecho está. Gracias, Amén, gracias, amén, gracias. amén. Gracias, gracias. Amén, amén, amén. Hecho Amén, está. amén, amén. Hecho Gracias. Hecho está. Amén, amén. Gracias, gracias, Padre, Madre, hecho está. Salud por el amor y la victoria de la vida. Salud. ¡Ajo! ¡Salud! Salud, salud, salud. ¡Ajo! ¡Salud! Salud por el amor y la victoria de la vida. Clean, 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 Por la vida. Clean, 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 clean. Por el amor y la victoria de la vida. Gracias, gracias, gracias. Salud por el amor y la victoria de la vida.